tal? ¿Cómo les va? Me da muchísimo gusto saludar a todos y a todas ustedes en este Jueves Santo. Oigan, pues ya nos estamos acercando a la culminación de la Semana Santa y pues prácticamente nos queda el Viernes de Dolores y el Sábado de Gloria y con eso pues ya damos por terminada toda la celebración de Semana Santa. Pero miren, la verdad es que estamos muy contentos de estar con todos ustedes y sobre todo pues de saber que nos están ahí apoyando a través de nuestros canales, tanto el Philip como el Alarido, Jorgito Carvajal, Productora 69, Papá Rayo, Los Frijoles de Gigi y también con salsa. Gracias por estar siempre con nosotros. Y fíjense, ahora que ya está, pues digo, ya en su punto, tal vez, pues ya de los más altos en esta ceremonia, ¿no? Que pues tiene que ver con lo de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense ustedes que durante mucho tiempo, todo este asunto de la fe, pues estaba tratada de persona a persona, ¿no? Era como normalmente se hacía. Pero una vez que llega la modernidad y que llegan las redes sociales y que llega el Internet y que llega todo esto, oigan, la fe también se ha trasladado, justamente a través de todas estas plataformas. Tan es así que en este tiempo existe un santo. Imagínense ustedes que el Papa Francisco lo nombró y lo llamó, ¿cómo creen? El influencer de Dios, así tal cual, dijo el Papa Francisco, este muchachito es el influencer de Dios. Y me refiero, fíjense nada más, a un niño, a un joven llamado Carlos Acutis Alzano, un muchachito de origen italiano que fíjense que su historia de vida es muy interesante. Sus papás, un hombre de nombre Andrea y su mamá llamada Antonia, ellos fíjense que en algún momento estaban de viaje en Inglaterra. Y entonces resulta, ay, perdón, no sé qué traigo aquí, ahora como que traigo un pelito del huesito. Y eso que no lo ando besando, pero como que traigo por ahí algo. Gracias, Omar. Oigan, pues resulta, fíjense ustedes que sus papás, tanto Andrea como Antonia, eran dos hombres muy jóvenes, muy exitosos y eran de estas personas intelectuales. De hecho, fíjense nada más que ellos viajaron a Inglaterra por asuntos de negocios, asuntos de trabajo, y resulta que justamente su mamá Antonia iba embarazada de Carlo. Y entonces cuando viajan a Inglaterra, allá es donde nace este muchacho. Bueno, digamos, hasta ahí todo bien. Pues resulta que Carlo posteriormente es regresado a Milán, en Italia, y ahí en Italia es donde prácticamente hace toda su vida este muchachito. Pero desde chiquillo fue un niño especial, fue un niño totalmente distinto y totalmente diferente. ¿Por qué? Fíjense que los papás de Carlo, tanto don Andrea como Antonia, eran hombres que, si bien eran creyentes, no eran practicantes. Es decir, difícilmente iban a misa y si iban a misa era solamente cuando había algún festejo o alguna celebración importante. De ahí en fuera, pues nunca los veían ahí, ¿no? En la iglesia. Pero fíjense que Carlo, desde que estaba chiquito, desde que estaba muy niño, siempre le decía a su mamá, mamá, llévame por favor a la iglesia. Él era el que se le colgaba del brazo a la mamá o al papá, llévenme, yo quiero ir, yo quiero estar, déjenme entrar, por favor, pero lo hacía con una desesperación tremenda este muchachito. Los papás, pues obviamente decían, ¿y qué le pasa a este niño? Miren, resulta que el niño sin que los papás fueran religiosos, de repente andaba cargando estampitas tanto de San Antonio de Padua como de San Francisco de Asís. Siempre, que él conseguía por su cuenta, ¿no? Y siendo muy chiquito. Bueno, cuando llegaba a entrar a la iglesia, este niño, lo primero que hacía era ponerse de rodillas y él era muy chiquito, y le aventaba besos al Cristo crucificado, la imagen del Cristo crucificado, y todo lo que tuviera que ver con las apariciones de la Virgen, de Fátima, con todas estas apariciones, el niño estaba muy interesado y le pedía a su mamá que por favor le leyera, le explicara, le dijera, y todos sus temas de este niño tenían que ver con la religión, todo. Pues llegó el punto en que sus papás, que no eran para nada religiosos, tuvieron que meterse a cursos de teología, todo lo que tuviera que ver con la religión. ¿Para qué? Para que Carlo, todas las preguntas que él les hiciera a sus papás, pudieran respondérselas y no quedarse callado porque el niño parecía que sabía
Todo, 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 todo. Y preguntaba una cosa y preguntaba otra y ya estaba preguntando otra y los papás tuvieron que aprender todo el asunto religioso para poder decirles, ¿no? Y darle una respuesta concreta al niño. Bueno, es esta la forma como finalmente los padres entran de lleno a la religión católica, solamente por el niño, porque por ellos, pues ellos estaban felices llevando una vida un poco más relajada. Bueno, ya estando totalmente metidos, ahora sí, en la religión, los papás siempre se preguntaban y decían, oye hijo, pero ¿por qué y de dónde te nació todo este amor y toda esta pasión y el fervor que tienes hacia la religión y hacia Dios? Bueno, el niño decía que había sido gracias a su nana. Él tenía, les digo que era gente de dinero, bueno, son personas de dinero. El niño tenía una nana desde que estaba chiquitito. Era una mujer polaca quien cuidó a Carlo y de hecho fíjense que Carlo, desde que estaba chiquito, fue prácticamente educado por esta mujer polaca y fue quien le inculcó el amor a Dios. Bueno, pues desde chiquito, chiquito, el niño decía, quiero hacer mi primera comunión. Y los papás, no, estás muy chiquito, tienes 6 años, quiero hacer mi primera comunión. Y el niño duro y dale con que la comunión. ¿Y saben por qué quería hacer su primera comunión, Carlo? Porque él decía que esa iba a ser su autopista al cielo. Él decía, yo quiero hacer mi primera comunión porque si llego a morir joven, yo quiero tener una autopista que me lleve derechito a los brazos del Señor. Y los papás pues no entendían qué era lo que este niño les decía, porque hablaba mucho, mucho, muy adelantado a su época. Pues ahí tienen que a los 7 años hace su primera comunión a los 7 añitos, ¿no? Era de los más chiquitos y el niño, bueno, con su librito, su velita y todo, hizo su primera comunión e hicieron tremendo pachangón, porque aparte de todo, el niño era un niño muy querido en toda la comunidad. Es que era el niño más educado, más respetuoso, más lindo de todo el vecindario. Entonces lo quería toda la gente. Cuando supieron que iba a ser su primera comunión, todos fueron y aparte le hicieron tremenda pachanga. Bueno, el niño rezaba el rosario todos los días se aventaba el rosario completito. Miren, un niño de 7 años, ustedes díganme qué pecado podría tener. Pues Carlo, todas las semanas, así una vez a la semana, religiosamente, iba y se confesaba. Yo no me imagino un niño de 7 años, oiga padre, pues me robé las canicas de mi amigo, oiga padre, pues ¿qué mal puede tener un niñito a los 7 años de edad? Bueno, la idea que tenía Carlo desde ese momento era de hacerse santo. Él decía, yo me voy a hacer santo, pero lo decía con una seguridad tremenda, ¿no? Este muchachito. Cuando tiene que entrar a la escuela, sus papás le preguntaron, ¿y dónde quieres ir, Carlo? ¿No? Y él dijo, quiero ir con los jesuitas. Quiero que ellos me enseñen y quiero estar cerca de Dios. Y empieza el niño, ¿no? Ahí con estas cosas. Pues los papás dijeron, está bien, no pasa nada. Como cualquier niño normal, Carlo, cuando entra a la escuela, le gustaban, perdón, los videojuegos, el fútbol, todo lo que le gustaban a los chamacos en aquel momento, ¿no? La música, todo esto. Bueno, pues resulta que cuando entra a la adolescencia, pues sus gustos empiezan a cambiar un poquito. Ahora ya tenía mucho que ver con la informática, con la tecnología y con las redes sociales. Ya saben que ahora los chamacos modernos, bueno, están metidísimos en todo esto, ¿no? Y él, pues no fue la excepción. Miren, a la par que él estaba estudiando y que además de todo era un extraordinario estudiante, resulta también que se hace ayudante de la parroquia de ahí de su colonia. Y cuando le quedaba tiempo, se iba a los comedores populares, a los comedores donde le dan de comer a la gente que no tiene recursos, y Carlo ayudaba, y él servía la comida y se la llevaba a la mesa, y todo eso lo hacía gratuitamente, no era ni por una propina. Era un chamaco muy servicial, un muchachito bastante metido en el rollo de ayudar, de apoyar, de estar siempre al servicio de la gente. Bueno, si en la escuela el niño veía que a alguien, alguno de sus compañeros le hacían bullying, bueno, pues luego estaba para ayudarlos, para atenderlos. Bueno, imagínense nada más, si llegaba a tener un momentito libre, Carlo, era catequista y entonces les enseñaba el catecismo a los más chiquillos que iban a la iglesia a aprenderlo. Él veía cada minuto, cada segundo de su vida como una oportunidad para ser una mejor persona, para ser un mejor ser humano. Él decía que para eso había venido a la tierra. Bueno,
Pues total, fíjense nada más que comienza él a hacer películas, obviamente a hacer videos, ¿no? A editarlos, pues él finalmente muy metido en todo lo de tecnología, creaba contenido multimedia, creaba páginas web, todo lo que tenía que ver con el Internet, Carlos lo sabía y lo hacía perfectamente bien. Pero miren, él utilizaba todos sus conocimientos de tecnología para difundir la fe, para que la fe llegara sobre todo a los jóvenes. Y miren, era como una especie de predicador moderno, ¿no? Lo que hacía Carlo en aquel momento. Claro, que ya cuando pues estaba en su adolescencia, como ustedes lo pueden ver, físicamente un muchachito atractivo, un muchachito de dinero, un muchachito que aparte pues estaba galanzón y exitoso, porque es un muchacho que tenía mucho conocimiento. Entonces las chicas empezaron pues así como que, ay, Carlo, vamos a tomar un café y vamos a salir y todo. Carlo siempre rechazó. Y él decía, no, muchas gracias. Muy amable, eso que ni qué. Pero rechazó todas las insinuaciones de las muchachas en aquel momento. ¿Por qué? Porque él decía, si yo quiero llegar a ser santo, quiero empezar siendo sacerdote. Bueno, pues total, cuando cumple 15 años, que esto fue en el año 2006, es cuando toma la decisión de ingresar a un seminario para convertirse en sacerdote. A sus papás esto no les sorprendió para nada, porque los papás decían, claro, si esto lo trae desde chiquito, ¿no? Pues en algún momento tenía que suceder. Oigan, resulta que justamente en este año, que fue el año 2006, cuando él toma la decisión de convertirse en sacerdote y tenía 15 años, de pronto empieza a sentirse mal. Era como si tuviera una gripe, hagan de cuenta, ¿no? Empieza con estornudos, como que le dolía la cabeza, como que se sentía raro. Y él dijo, bueno, pues me tomo unos días, ¿no? 2, 3 días en lo que se me pasa y regreso a todas mis actividades. Pues pasan esos 3 días y Carlos no mejora en lo absoluto. Y lejos de eso, empeoraba. Entonces los papás empiezan como a preocuparse porque decían, ¿y ahora qué le pasa a este muchacho? Pues resulta que no se componía, no se componía y además de eso empezaba a ponerse más mal, ¿no? Su situación de salud empeoraba. Cuando lo llevan a hacerse análisis, a hacerse estudios, porque ya realmente la situación era preocupante, temperaturas, ya estaba, pues muy enfermito. Entonces los papás se preocupan y lo llevan a que le realicen diferentes estudios. Cuando les entregan los resultados de los estudios, los papás no creían lo que los médicos le estaban diciendo. Este niño, Carlos Acutis, estaba enfermo, pero no precisamente tenía un resfriado o tenía un catarro. Lo que él tenía era una leucemia, pero era una leucemia de tipo M3, que es este tipo de leucemias que son letales, que son mortales, son agresivas a más no poder. De hecho, es de las, ¿cómo se le puede decir? Como de las variantes más mortales que hay en el planeta. El pronóstico que le dieron los doctores a los papás de Carlo era desalentador. De hecho, les decían que no había forma en la que el muchacho pudiera salvarse, ¿no? De hecho, cuando Carlo ingresa al hospital, fíjense lo que son las cosas. Carlo le dice a sus papás, sé que me van a dejar aquí en el hospital, pero también sé que de esta ya no salgo. Se despidió de sus papás Carlo teniendo apenas 15 años. Y entonces Carlo, fíjense que lejos de llorar y de decir, no, pero ¿por qué Dios y todo? Dijo, ya sé que de aquí no voy a salir, pero le ofrezco mis sufrimientos a él. Y a cambio del bienestar del Papa y el del bienestar de la Iglesia, yo voy a aceptar todo lo que Dios me dé, todos los sufrimientos. Bueno, él dijo, yo no me quiero ir al purgatorio, ¿eh? Dijo, yo me quiero ir derechito al cielo, él dijo. Entonces los papás no entendían que dentro de su dolor, dentro de la tristeza, Carlo hablara de esta manera, ¿no? Estuviera pues pidiendo justamente todas estas cosas. Carlo, en una visita que le hacen sus padres al hospital, les dice, háblenle por favor al padre y díganle que me venga a dar los santos óleos, porque ya, yo ya me voy, dijo. Y la mamá dijo, bueno, Carlo, yo te traigo al padre, pero no digas esas cosas. No, te vas a poner bien. Digo, finalmente era su mamá. Le dijo, te vas a poner bien. Pues llega el padre, le da los santos óleos y Carlo muere, pierde la vida, fallece. Y entonces los papás, pues imagínense nada más lo desconsolado, lo tristes que estuvieron ahí. Bueno,
Cuando empiezan a revisar las cosas de Carlo, lo que había dejado, porque era un niño tan previsor, tan previsor, que los papás decían, seguramente Carlo dejó alguna indicación, alguna instrucción. Pues sí, efectivamente, entre las cosas de Carlo encuentran un video. Y ese video que había hecho, pues obviamente, antes de morir y ya sabiendo su enfermedad, le pide a sus papás que por favor lo entierren en el cementerio de Asís, ¿no? Él pidió eso. Entonces los papás dijeron, bueno, está bien, pues digo, finalmente pues fue la última voluntad de nuestro hijo y lo vamos a hacer con todo cariño. El día del sepelio de Carlo, oigan, híjole, miren, como se había ganado todo el cariño del barrio, de su vecindad, fueron cantidad de personas al velorio, muchísima gente. Estuvo a reventar, ¿no? Y finalmente Carlo fue bajado, ¿no? De la caja a la tumba que se le había hecho especialmente para él. Como se acostumbra, rascan el agujero y meten la caja, ¿no? Donde iba él. Bueno, pues resulta que pasa el tiempo. Pasa el tiempo, Carlo queda sepultado y la gente pues obviamente queda muy triste. Los papás de Carlo, además de todo, estaban también deshechos por esta situación. Pues miren, resulta que el año 2010 pues suena una noticia prácticamente que le da la vuelta al mundo, y es que resulta que el Vaticano había reconocido un milagro efectuado por este muchachito Carlo Acutis, y se trataba de un milagro que había ocurrido en Brasil. Fíjense ustedes que un niño llamado Mateus, o Mateo, ¿no? Pues Mateus el nombre allá, pues resulta que este niñito que apenas tenía 4 añitos en aquel momento, resulta que había nacido con una malformación en su páncreas. Entonces el niño tenía problemas. ¿Por qué? Porque resulta que apenas le daban tantito alimento y el niño, en cuanto lo pasaba, inmediatamente lo vomitaba y tenía muchos dolores y se la pasaba muy mal. No aguantaba el alimento en su pancita. Entonces el niño, además de todo, sufría bastante. Necesitaba una operación. Pero esa operación era, bueno, 99-1 que resultara positiva, ¿no? Que le hiciera realmente un bien a este niño. Era muy peligroso. Entonces los médicos llaman a la mamá de Mateus y le dicen, ¿sabe qué? La única manera, la única forma en que este niño pueda salvarse es con un milagro. Si no hay un milagro de por medio, esto no va a ser posible. En cuanto nosotros cortemos, prácticamente en ese momento el niño va a perder la vida. Pero si no lo operamos, va a perder la vida. O sea, es un volado al aire, pero finalmente creemos que sí es importante por lo menos hacer el intento, tratar de salvar su vida y no quedarnos así. Mientras la mamá de este niño Mateus lo pensaba, porque no era una decisión fácil, ella estaba pensando qué hacer. El niño se ponía cada vez peor, vomitaba más, los dolores eran tremendos. Entonces la madre pide una cadena de oración a través de las redes sociales para su hijo. Ya ven que se acostumbra, ¿no? Poner la foto del niño, decir o de la persona, poner el padecimiento que tienen y solicitar una cadena de oración. Bueno, pues resulta que la mamá de Mateus pide esta cadena de oración y obviamente se viraliza y empieza a dar la vuelta prácticamente por todo el mundo. Miren, resulta que digamos, noticia llega a un párroco justamente de allá de Italia, que para aquel momento, fíjense que Carlo estaba por cumplir 2 años de haber muerto. Entonces resulta que la mamá estaba muy desesperada porque incluso cuando llegó a ver al párroco, le dijo, Padre, ¿dónde están los santos? Yo quiero que me hagan un milagro, pero ya estos santos no sirven. O sea, imagínense en la desesperación que había caído la mamá de Mateus, ¿no? Dijo, no sirven, necesitamos un nuevo santo, Padre, que me haga el milagro y que me escuche y todo. Bueno, pues resulta entonces que, fíjense que Carlo, que ya les digo, pues iba a cumplir un aniversario luctuoso, aprovecha el padre italiano y dice, a lo mejor Carlo, que siempre había soñado ser santo, es el milagro que necesita realizar para que lo declaren santo.
Por un lado estaba Carlo, que necesitaba un milagro para que lo declararan santo. Por otro lado estaba el niño brasileño que necesitaba el milagro para poder salvar la vida. Bueno, pues total, el párroco de allá de Italia va a buscar a la mamá de Carlo y le dice, oiga, ya viene el aniversario del fallecimiento de Carlos. Necesitamos, por favor, miren, nos dé algo de él, lo que sea que tenga, para nosotros poder hacer una oración al niño y, pues, recordarlo, venerarlo de alguna manera. La mamá de Carlo, fíjense que pues ella no queriendo deshacerse de las cosas de su hijito, corta un pedazo de una pijama de Carlo y le dice, padre, ¿esto le servirá? No, pues que sí. O sea, nada más necesitamos algo que represente, ¿no? La energía de Carlo. Bueno, pues es este pedazo de la pijama de este niño, se la mandan hasta Brasil. Entonces, cuando la mamá de Carlos se entera que una reliquia finalmente de este niño estaba ahí, ella dijo, no pierdo nada, voy a ir y voy a rezar y voy a llevar a mi hijo. Pues ahí estaba el pedazo de la pijama. Oigan, se acerca Mateus o lo acercan, ¿no? A Mateus y todas las oraciones que estaba haciendo la gente eran en silencio. Nadie estaba pidiendo cosas en voz alta. Pero los niños, pues no saben, ¿no? Ahora sí que guardar silencio. Entonces agarra la pieza de tela que le había pertenecido a Carlo y dice, oigan, yo ya no quiero sufrir, ya no quiero estar vomitando o ya me quiero curar. Y entonces resulta que, pues todos se rieron, ¿no? En aquel momento porque decían, ay, qué gracioso niño, pero pues a todos los conmovió esta situación. Miren, resulta que ya terminan de orar, terminan de venerar a Carlo y se van para sus casas. Cuando llega Mateus a su casa con su mamá, le dice, mamá, tengo hambre. Y la señora dijo, ay, mi hijo, es que ya hasta me da miedo darte de comer porque vas a vomitar. Y le dijo, no, yo ya no vomito, pues si ya Carlo me curó. ¿Cómo que Carlo te curó? Sí, 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 yo ya ahorita ya dame de comer lo que quieras, un cuernito con jamón, lo que tengas, mamá, pero ya tengo mucha hambre. La señora le da de comer y ¿qué creen? El niño no vomitó. Bueno, lo llevan los doctores y los médicos dijeron, oiga señora, ¿qué le hizo? ¿Por qué, doctor? El niño ya no tiene nada, nada, o sea, hagan de cuenta que el niño nació bien, está totalmente sano. ¿Qué caramba le hizo? Pues inmediatamente la mujer le atribuye el milagro a Carlo, ¿no? Porque dijo, antes, o sea, yo todavía lo vi vomitar antes de llevarlo, y ahora que él tocó la prenda y que rezamos y que le pidió, pues mi hijo está bien, está curado. Bueno, pues la iglesia reconoce el milagro finalmente que hizo Carlo de haber curado a este niño y fíjense ustedes que gracias a eso pues empieza a haber un alboroto tremendo, tremendo allá en Italia justamente porque no sabían pues si en realidad esto había pasado o no. Bueno, resulta que un obispo de allá de donde vivía Carlo, el obispo de allá que le pertenecía al cementerio de Asís, dice, vamos a sacar las reliquias de Carlo para que la gente lo pueda venerar, para que la gente lo pueda adorar. Bueno, cuando lo sacan, lo van destapando, oigan, lo que vieron los dejó impresionados a todos, a todos, a todos, a todos, porque cuando abren la caja se encuentran con que el cuerpo de Carlo estaba incorrupto, estaba intacto, ¿no? Tal cual. Llevaba una sudadera Nike negra, llevaba un pants y llevaba unos tenis Nike, si no estoy mal. Miren, así es como finalmente lo encontraron. Bueno, obviamente le preguntan al párroco qué era lo que opinaba de esta situación. Fíjense que el párroco no desmintió el hecho, en ningún momento dijo, no, no es cierto y todo. Lo que sí hizo fue precisar algunas cosas, fue decir, a ver, no estoy diciendo que no haya sucedido así. Lo que sí quiero decir es que hay algunas precisiones o algunas correcciones que quiero hacer sobre este tema. Y lo primero que les quiero decir es que este muchacho sí presentaba signos de degradación en menor grado, pero sí lo sabía. Lo que sí ocurrió es que tenía muchas partes
del cuerpo y del rostro que estaban incorruptos, pero no era todo. Sí presentaba signos de descomposición. Lo que sucede es que antes de ser sepultado y tomando en cuenta que Carlo quería ser santo, pues sus papás decidieron someterlo a un tratamiento, el cuerpo someterlo a un tratamiento con unas técnicas de conservación que son usadas justamente para los cuerpos que posteriormente serían beatificados. Entonces, son técnicas que se utilizan raras veces, nada más, pero el párroco decía, sí tiene muchas partes del cuerpo que ya no están bien. Miren, de hecho, para poder exhibirlo como lo han hecho hasta el día de hoy, tuvieron que mandar a hacer un rostro de silicón, idéntico obviamente al de Carlo, para que se lo pudieran colocar y de esta manera poder ser exhibido. Es decir, lo que nosotros vemos ahí es un rostro de silicón y no es un rostro real, que la mayoría de las partes del cuerpo de Carlo sí fueron reconstruidas, pero o sea, lo que sí es que de alguna manera no era tan normal que estuviera tan conservado en relación al tiempo que había estado ya bajo tierra. Bueno, el párroco dio las explicaciones todas, pero la gente, miren, hagan de cuenta que se ensordecieron y dijeron, ay, a mí me vale gorro, yo finalmente, pues para mí es un santo, y así lo reconocieron. Era el famosísimo santo de la nueva era moderna, así se le llegó a reconocer. De hecho, fíjense que él fue beatificado el 10 de octubre del 2020 allá en Italia. Es finalmente cuando se logra pues esta petición tanto de los papás. Ahí es donde el Papa Francisco comenta que era justamente el influencer de Dios, este muchachito. Bueno, pues miren, ya beatificado, el Papa solicita un aplauso para el nuevo santo, ¿no? Para el nuevo Beato Millennial, así le conoció en aquel momento. Y también en muchos lugares o en muchos países se le llega a conocer como el santo patrono de la web, fíjense nada más, o el santo de la red. Bueno, otro de los milagros que también se le atribuyen a Carlo es que resulta que 4 años después de que él muere cuando su mamá tenía 40 años. Y resulta que 4 años después, es decir, a los 44 años, su mamá se vuelve a embarazar. Pero no solamente eso, fíjense que tuvo mellizas y bueno, mellizos, ¿no? Una de nombre Francesca y otra de nombre Michelle. Imagínense nada más, pues lo que son las cosas, ¿no? Llegar a ser madre a los 44 años de edad, pues lo consideraban prácticamente un milagro. La imagen de Carlo Acutis al día de hoy representa como refrescar un poquito la imagen de la religión católica, como venir a decir o invitar a los jóvenes, pues a llevar una vida un poquito más apegada hacia lo cristiano. Y resulta que si algo ha servido justamente esta experiencia, es que efectivamente muchos jóvenes al día de hoy han regresado al camino del catolicismo o al camino de la fe, pues siguiendo el ejemplo de Carlos Acutis, que por cierto, él dejó una página de internet y esta página de internet sigue abierta, sigue vigente y la gente sigue entrando y la utilizan como una manera de evangelizar a la juventud. Fíjense nada más, muchachito que desafortunadamente pierde la vida muy jovencito y pues el milagro lo reconoció la Iglesia Católica, por algo lo beatificaron, por algo pues prácticamente está declarado como uno de los santos de la era moderna y sobre todo que mucho, mucho, mucho tiene que ver con este asunto del Internet. Fíjense nada más. Pues ahí está la historia de Carlo Acutis, este muchachito, ya lo decíamos, que desde chiquillo, pues daba muestras, ¿no? Daba muestras efectivamente de ser diferente, de ser distinto y de portarse muy bien. Pues bueno, por lo pronto ahí lo dejamos con esta historia de Carlo Acutis, creo yo, muy, muy ad hoc ahora con estos días, ¿no? De Semana Santa y por lo pronto yo les quiero agradecer muchísimo que se hayan conectado con nosotros, que nos hayan acompañado y quiero invitarlos a que el día de mañana viernes estén también con nosotros en esta transmisión, porque les voy a contar una historia, oigan, de verdad, bien, 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 bien buena. Pues obviamente teníamos que cerrar la semana con una historia que muy bien al caso en esta semana, pero además de todo, vamos a conocer una parte quizá que no conocíamos de un traicionero. Bien traicionero. Mañana se los platico. Por lo pronto, cuídense mucho, descansen rico, no olviden dejar su like, no olviden suscribirse y el día de mañana aquí los veo. Nos vemos. Adiós.